Aquí Marieve. Hoy hablaremos sobre el proceso que yo sigo al principio en una ilustración para definir lo que será mi composición. Lo primero que hay que tener en cuenta son los elementos que conformarán nuestra escena, en este caso los personajes principales de las ediciones navideñas. Tenemos que tener cuidado de no saturar tampoco nuestra composición y tener siempre definido un punto focal, pues de otra forma tendremos un dibujo muy caótico a donde el ojo no sepa dónde dirigirse. Una vez elegidos a nuestros candidatos, haremos varios thumbnails. Yo por lo menos desarrollo una o dos ideas antes de elegir mi composición final. Esta vez hice 3. Es necesario hacer estas exploraciones no solo cuando tienes un cliente para ver cuál le gusta más, sino que también para que nosotros mismos tengamos opciones de saber cuál alternativa se adecua más a nuestras necesidades. En este caso, de los 3 que elaboré, yo elegí la composición más dinámica, al ser esta la que llama más la atención del espectador y además yo contaba con el tiempo suficiente para desarrollarla. Cabe recalcar que al momento de imaginar nuestro dibujo, uno siempre debe tener en mente cuál será su punto focal. En la versión final, este punto es nuestra Chan, pero en el otro thumbnail era el árbol de Navidad. Una vez elegida la composición, empezaremos a pulir un poco más nuestro boceto. Es importante hacer esto cuando ya hayamos definido bien la posición de todos nuestros personajes en el lienzo para no tener que hacer cambios. Esto, obviamente, para agilizar el proceso. En otros casos, antes de empezar a bocetear, defino muy bien las poses que tendrán mis personajes, que sus líneas de acción dirijan a nuestro centro de atención. Vemos aquí que hasta la posición del ren importa y debe llevarte hacia nuestra Chan. Incluso, la pierna derecha de Teresa forma directamente un triángulo cuya parte superior te dirige también hacia ella. Otro punto clave del sketch que cabe mencionar es el de utilizar estructuras para construir a nuestros personajes. Por ejemplo, a mí me sirve relacionar el torso humano con un rectángulo algo cilíndrico, pero esta abstracción cambia de acuerdo al artista y debes buscar la que te parezca más familiar. No solo aplica en humanos, también relaciono formas geométricas en los animales para facilitar su construcción. Esto nos sirve muchísimo para establecer anatomía más precisa y asentada en bases más fuertes. Como estamos en una etapa preliminar, poco importa qué tan apegado están mis personajes a los model sheets. Priorizo su dinamismo y gestualidad sobre esto, pues ya después me daré la tarea de detallarlos en el InArt. Y es que esto se relaciona directamente con la composición, ya que los mismos personajes y cada una de sus líneas de construcción deben guiarnos hacia el punto principal de nuestra ilustración. Se trata de lograr un equilibrio donde nos dirijan de forma sutil y tampoco todos estén apuntando hacia ella. A menos, claro, que ese sea el chiste de tu dibujo, ilustrar una escena policíaca o algo por el estilo. De esta forma, podemos ver que todos nuestros elementos nos guían a nuestra Chan, ya sea la torre del fondo, la misma línea de horizonte, los renos o la dirección de la cabeza de nuestros personajes. Asimismo, los brazos del mecha gigante de nuestra Chan enmarcan la composición para que tu ojo no quiera ir más allá de esta parte del lienzo, porque sí, estas portadas fueron pensadas para que trabajaran tanto individual como en conjunto. Tuve que planificar muy bien cómo existiría una división entre ambos lienzos sin que se sintieran desconectados o forzados a estar unidos. Cuidé especialmente que el diseño de Teresa no se saliera de la línea, porque en serio, cortar la silueta de tus personajes es de las cosas más indeseables que buscas al componer tu imagen. Queremos que a primera vista reconozcamos a los sujetos que conforman la puesta en escena. Hay que tener siempre conscientes no solo los bordes de nuestro dibujo, sino que también sus espacios negativos. Si no sabes a qué me refiero, el espacio negativo se trata del espacio vacío alrededor de un objeto. Pero, si todavía no entiendes, te recomendaría pausar el video y ver a lo que me refiero. Estos espacios nos dan una idea de qué tan bien hemos aprovechado nuestro lienzo, y de ser que haya mucho espacio muerto, idear objetos o elementos que podamos colocar como complemento al dibujo. Por ejemplo, podría decirse que aquí eso ocurre con el fondo, donde en esta etapa todavía no visualizamos muy bien qué habrá aquí y puede verse vacío, soso y poco trabajado. Anticipando este problema, yo planeé ilustrar el segundo plano con luces de una ciudad en medio de la noche, haciendo alusión a lo viva que está durante la Nochebuena. Se trata de siempre poner elementos que cohesionen entre sí y no se sientan descolocados. Por último, para esta parte del proceso, también debemos de tener muy en cuenta la personalidad de nuestros personajes. La mínima información que sepamos de ellos cuenta. La arrogancia de Hoop, la bobería de Pim, la impulsividad de Guanchillo, el desinterés de Guido, la torpeza de Teresa, etc. Como resultado, nuestro storytelling aumentará de calidad y aún sabiendo muy poco de los personajes, el público podrá darse una buena idea de cómo son estos.
intrigará al público y no se sentirán como personajes carentes de vida forzados a formar parte de una misma escena. Así, es importante que durante el proceso del boceto estemos muy atentos, en especial cuando se tratan de composiciones complejas como esta. Cuando se detalla a cada personaje, debemos cuidar de no crear líneas paralelas que choquen y se mezclen entre sí, y de misma forma, es cuando le prestamos mayor atención a la perspectiva, ver que los elementos sigan la línea de horizonte de manera congruente y los elementos más cercanos a nosotros tengan un mayor tamaño. Ya pasando a linear, nos podemos despreocupar un poco más al tratarse de un proceso no tan riguroso como el boceto. Normalmente al sketchear yo no acostumbro escuchar música, podcast o demás distracciones como cuando trabajo en linear, pues el boceto exige la atención de nuestros 5 sentidos. Debemos buscar posibles errores en la anatomía o perspectiva por nuestra cuenta, agudizar nuestro propio ojo y hacer correcciones que nos evitarán desperdiciar tiempo. Teniendo un buen boceto, es más fácil trabajar el delineado porque ya solo nos concentraremos en hacer líneas más finas, que tomen en cuenta lo que vimos anteriormente. 1. Que no creen líneas paralelas o que choquen entre sí, como sería dejar demasiado cerca la quijada del reno de la línea que define su cuello. Si solo están a un píxel de distancia, distinguiremos difícilmente dónde termina la quijada del reno. Y lo segundo a tomar en cuenta es que cualquier otro detalle puesto en esta etapa de refinación no nos debe distraer lo suficiente para perder nuestro punto focal. Todo detalle debe ser complementario a nuestro centro de atención. Volviendo un poco a la relación entre el sketch y el linear, ustedes podrán ver que yo trabajo desde un boceto que todavía no está muy limpio. Hay gente que los terminan por dejar casi tan pulidos como lo estarían en la etapa final. Yo no lo encuentro sensato porque ya podrás hacer esto durante el linear. A menos que quieras probar rellenar ciertas partes con negro o experimentar con el hatching o eclosión en español. Esto último que mencioné serían cosas que harían los artistas de cómics para comprobar que su composición funcione efectivamente en escala de negros. Pero si no eres historietista, no te recomendaría hacerlo para nada. O bueno, solo si tu estilo implica jugar con el claro oscuro y las tintas, algo que no es muy usual. Otra parte importante que veo necesaria mencionar es la de dar profundidad a tus personajes con el grosor de la línea. La forma en que yo lo hago es primero delineando todo con el estilógrafo a un mismo anchor. Ya después remarco encima de las líneas para hacerlas más gruesas, o para detalles pequeños delineo con trazos mucho más delgados. Por lo que se trata de elegir un grosor que se encuentre, por así decirlo, en un nivel promedio, ni tan ancho ni tan delgado. Bien podrías ir cambiando la línea conforme al personaje que estés haciendo, porque en esta composición cada personaje tiene una distancia distinta entre sí. Tendría sentido que los que están más lejos del espectador tengan una línea más delgada, como el güero Balazos, que está hasta el fondo, pues él es el quien dirige el trineo. O incluso más allá de él, está el robot de Guanchillo. No obstante, a mí se me facilita haciendo todo sin cambiar el grosor del estilógrafo, pues es más fácil hacer cambios en ciertas partes si te equivocas. Incluso así, podrás hacer esto del ensanchamiento en una capa aparte. Yo lo hice en una misma capa porque Procreate, el programa que yo estoy usando, pone un límite de capas según el tamaño de tu lienzo. En este caso, mi máximo son 7 capas. Y eso es algo que afectó mi proceso, pues ustedes pueden recordar que empecé ambas portadas en un mismo lienzo, de manera horizontal, pero el boceto lo trabajé en un formato pequeño, es por eso que fue posible. Para alinear lo que hice fue dividir las portadas en 2 archivos distintos para poderlos trabajar en la máxima calidad. Así es, me puse doble trabajo pues al final esto implicaba juntar los archivos en un mismo lienzo, cosa que ya hice en Photoshop. Tristemente no pude grabar esta etapa ya que mi compu hubiera colapsado por una crisis de espacio en el sistema. Pero en fin, volviendo al tema de engrosar tus líneas, no solo sirve para remarcar los 3 planos en tu composición, background, foreground y middle ground. Pero también para enfocar, así es, tu punto focal. Tu punto focal, sí, no me cansaré de repetirlo porque es algo que como artistas descuidamos siempre al inicio, incluso yo y cualquier personita. Ahora bien, podríamos hacernos la pregunta de dónde y cuándo debemos engrosar la línea. ¿Cuáles son las áreas que deben ser más prominentes en nuestra composición aparte del dichoso punto focal? En parte, podríamos decir que es un instinto que vamos desarrollando conforme hacemos más dibujos y perfeccionamos nuestra técnica. Pero una de las primeras cosas que nos ayudan a localizar las líneas que necesitan ser más remarcadas es el tema de los planos. En español también se les llama primer, segundo y tercer plano, siendo el primero el que tiene mayor cercanía a la cámara y el tercero el que está más lejano. ¿Has visto cómo al tomarle foto a una flor se desenfocan las demás plantas y el fondo?
Pues más o menos de eso van los planos. Cuando dibujas, quieres dar esa sensación de profundidad y ser capaz de mostrar qué objeto está más cerca y cuál está más lejos. No debe de haber una diferencia abismal entre estos elementos para remarcar más la línea. Los detalles pequeños del panel de control de guanchillo fueron hechos con un pincel más fino porque de otra forma, estos botones hubieran sobresalido mucho y lo que nos importa es ver la expresión maquiavélica del escuincle. También, el Duende Pin tiene líneas mucho más gruesas que le ayudan a resaltar de entre las líneas de la bolsa de regalos que se encuentra atrás de él. Por lo que sí, es importante considerar los planos de nuestra composición para entintar, porque esto nos ayuda a definir el grosor que tendrá cada uno de nuestros personajes o los elementos. Todos estos consejos los ayudarán muchísimo a mejorar sus composiciones. Hay que repasarlos cada vez que planeemos y hagamos una ilustración. Hacer un dibujito requiere de varias etapas, pero no debemos abrumarnos por eso. De poco a poco nos vamos acostumbrando a hacer esto y lo hacemos un hábito, incluso inconscientemente. Eso de los thumbnails a mí al principio me parecía algo innecesario. Es más, muchos artistas ni siquiera comentan que hacen esto al hacer un dibujo. O incluso algunos artistas que pues ves aquí profesionales se van directamente a implementar una idea. Y si bien puede resultar a veces, es algo riesgoso que podría no funcionar a menos que seas Dios. Kim Jong-il. Así que sí, chicos, no los sermonaré como su maestra de la secundaria cuando no paraban el pico. Es cuestión de tener paciencia e ir acostumbrándonos dibujo con dibujo. Verán que eventualmente ni siquiera tendrán que pensar en todo esto y lo harán automáticamente. Es como respirar, sí, es como respirar. O pensar en tus waifus. O pensar en bebé Varian, sí, bueno. Cada quien tiene sus cosas que piensa inconscientemente, ¿no? Como, no sé, hamburguesas, bueno, etcétera. El punto es que no se deben preocupar por esto porque pues yo veo que muchos artistas tienen bloqueos artísticos. Y bueno, yo lo veo muy extraño, pero bueno, este no es el punto del video. El punto es explicar mi proceso. De que estoy esperando a que pase al coloreado para poder explicar lo que hago en el coloreado. Ya estamos aquí, entonces ya puedo comenzar. En esta parte del proceso no alcancé a grabar todo, así que solo explicaré la forma en que elegí mi paleta de colores. Lo primero que hago es seleccionar un color principal y trabajar la composición, en vez de en escala de negros, en la escala del color que elegí, sea azul. De esta forma ya no tengo que repintar la wea y me puedo concentrar en solo cambiar la tonalidad de dicho color. Precisamente, la razón por la que elegí el azul fue porque, como mencioné anteriormente, quería que la escena sucediera en plena Nochebuena. Y uno normalmente relaciona las escenas nocturnas con tonos azules, fríos y oscuros. Además, tener como base tonos fríos me abre la posibilidad de que nuestros personajes sean la parte cálida de la ilustración, creando como resultado un contraste interesante de colores. Debemos hacer cierto uso de la psicología de color para lograr mejores efectos y precisar que nuestro mensaje llegue al espectador. Si bien mi plan era que el azul predominara en el lienzo, la realidad es que el naranja también jugaba un rol especial en estas portadas. No quería crear un tono triste y melancólico en la escena. De hecho, los azules que elegí dentro de todo son algo vivos y suaves, pero necesitaba su color complementario para terminar de reforzar esta alegría navideña. Pasando a la iluminación, fue en esta parte donde tuve que elegir de dónde provendría la luz. En este dibujo en específico no importaba que de un principio planificara bien de dónde venían las luces, pero en otras composiciones sí importa que lo tengas en mente desde el principio, pues las sombras y en especial el claro oscuro puede ser imprescindible en nuestra composición. No siendo el caso, solo experimenté un poco al inicio del coloreado viendo el mejor lugar para colocar la luna, o sea, nuestra fuente principal de luz. Para hacer esto también tomé en cuenta los planos, ya que la iluminación debe ayudar a distinguirlos uno de otro. Aparte, hay unas luces secundarias que también debo probar si funcionan antes de pasar al renderizado, porque pueden llegar a distraernos mucho del punto focal. Sin embargo, vi que las luces de las lámparas del trineo no representaban tal problema, por lo que las dejé para ayudarme un poco a traer calidez al dibujo. Y como verán, lo siguiente que hice fue adaptar las paletas de nuestros personajes a la iluminación azul. Debo ir probando si se ven bien en conjunto y, de no ser así, cambiar un poco los tonos de sus ropas, pieles o cabellos para que no ocasionen tanto ruido. Una vez hecho esto, es cuando empiezo a detallar y pulir más el color en cada personaje. A través del proceso iré notando problemas en los valores que tenga que modificar. Algo muy efectivo para esto es descansar del dibujo unos días y volver después. Notaremos cosas que no estaban ahí. O bien, si es urgente, pedirle la opinión a alguien de confianza. Eso será de mucha utilidad y bueno, podrás no perder el tiempo en, abandonar el dibujo y etcétera, ¿no?
Y bueno, eso fue básicamente todo. Espero que les haya ayudado, como típicamente dicen, que hayan disfrutado mi monólogo y que puedan utilizar estos consejos a futuro. Ya pasaron las fiestas, pero no sé, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Día de Reyes, etcétera, etcétera, etcétera.